Y es la historia de un hombre que salió a cazar con su escopeta. Matías avanzó entre los naranjos y la fuerza del sol caía con tal fuerza que le siempre cerró los ojos. La paloma volaba entre el follaje y Matías se acercó, levantó su escopeta, apuntó, pero la paloma desapareció. De pronto escuchó un ruido arriba de su cabeza. Levantó la vista y ahí vio un pájaro. Pero no era azul. Era un pájaro de un color entre azul y ceniciento. Volvió a levantar la escopeta, llevó el gatillo al primer descanso y se dijo: no será la paloma, pero no voy a ir a casa con las manos vacías. Pero en el momento que está apuntando, el pájaro se corrió a otra rama, movió las alas, se agitó, hinchó la cola y se puso a cantar. Matías largó el gatillo, bajó la escopeta y se puso a escuchar. ¡Qué extraño! Nunca escuché cantar a un pájaro de esta manera. El canto del pájaro subía en la siesta como un árbol dorado y rumoroso. Matías no sabía bien, o se confundía respecto a que si lo que se desgranaba en la siesta era el canto del pájaro o la modorra de la siesta misma. Le entró una especie de somnolencia dulce, con ganas de abandonarse en los recuerdos del tiempo feliz. El canto seguía. Ahora el canto subía como un perfume, agridulce y verde. Matías dejó la escopeta, se acercó al árbol, pero ya el pájaro había desaparecido. Pero el canto seguía flotando. Sintió necesidad de mirar al cielo. Cuando miró, dos pájaros enormes, oscuros, volaban en círculos muy grandes entre unas nubes muy raras. En ese momento, Matías no sabía si el dulzor que sentía se debía al canto del pájaro o a esas nubes que se desvanecían en la luz. Se recostó, dejó la escopeta, se recostó en el árbol y cuando quiso mirar de nuevo, el canto había cesado, los pájaros y las nubes habían desaparecido. Y Matías volvió en sí. Me estoy volviendo cada vez más abriboca, se dijo. Y fue a buscar la escopeta donde creyó que la había dejado. No la encontró. Se fue para allá, fue para acá. Y la escopeta seguía sin aparecer. Estoy cada vez más tonto, me pasa esto por tonto. Siguió buscando durante una hora y la escopeta no apareció. Y se dijo: mejor me voy a la casa. Voy con un muchacho y seguro que con él la voy a encontrar. No voy a perder una escopeta tan hermosa como esa. Atravesó los campos y llegó al callejón. Mientras iba entrando al pueblo, sentó una sensación extraña, desorientada. Echaba de menos algunas casas y a otras le parecía que las veía por primera vez.
a medida que entraba en el pueblo, esa sensación crecía. Cuando llegó frente a su casa, sintió miedo. Y una especie de presentimiento terrible, extraño, le golpeó en el pecho. Cruzó rápidamente el zaguán y en el patio había 4 chicos que cantaban y jugaban. Cuando lo vieron, salieron disparando, gritando: ¡el viejo, el viejo, el viejo! De una de las habitaciones salió una señora, sacudiéndose las hilachas de la falda. Al acercarse, Matías le dice: ¿quién es usted? Yo busco a Leandro. ¿Qué dice, buen hombre? Sí, busco a Leandro, mi hijo. Esta es mi casa. ¿Su casa? Sí, mi casa, la casa de Matías Fernández. Dice: ¿él? Sonrió la mujer con tristeza porque le daba lástima a ese hombre así, que le decía eso. Y si nosotros le compramos hace más de 20 años, cuando don Matías desapareció y los hijos se fueron del pueblo. ¿Qué gritó Matías, adelantando las manos como para defenderse? Y ahí vio sus manos arrugadas, muy arrugadas y temblorosas, como las de un hombre viejo, muy viejo, y huyó despavorido dando un grito. Hermoso. Es un poco, sí, es un cuento fantástico. Es un poco como el cuento El pescador de Hiroshima, que también se va a pescar, ¿no? La sirena que salva lo lleva a las profundidades. Él ve todo maravillado, pero lo que él cree que es minutos, ha podido ver todo eso, han pasado 1000 años. Cuando vuelve que dice que quiere volver, la sirenita le dice que no abra una cajita que le da. Pero él ve todo tan extraño que se preocupa. Mientras tanto él es él. Pero tan pronto abre la cajita, como vos decís, verse las manos, ella mira. Pero yo no lo interpreté así, como un cuento fantástico. La escopeta. Julio Ardiles Geray. Ardiles Geray, es de Tucumán. Es un hombre que trabajó acá muchos años de crítico, literario, no me acuerdo si en La Nación o este es un cuento que yo leí hace muchísimos años, en 30, y me gustó mucho. Lo busqué, porque es un cuento corto. Lo encontré y me siguió gustando. Y ahí empezaron las dificultades. Pues un cuento, descubrí que era un cuento muy difícil. Sí, sí lo es. Difícil, me costó mucho, si no lo he entendido todavía. Los otros dos los conté desde aquí. Claro. Y eso es lo que se nota. No me pude apropiar. Por eso te dije, tengo dificultades. Pero tan pronto vos lo sigas trabajando, eso te va a pasar. Ahora lo que se notó es, así como en los otros que cantaste acá, estaban todos los matices, acá ha sido más lineal. Es decir, como si fuera, como a veces digo yo, pasando páginas. Sí. Porque no lo tenés todavía bien agarrado. Pero está bien contado lo mismo, porque las imágenes vinieron, las imágenes las vimos. Es decir, uno vio la paloma, vio ese pájaro extraño, lo único que sí, la bola no todo el mundo sabe lo que es, en todo caso de la garganta. Sí, pero no. El resultado fácil decir bola, claro, sí, no, pero cuando es para el público, hacerlo más
No vamos a ver la cantidad de palabras que tuve que cambiar. Ajá. Es un cuento que está escrito con palabras difíciles y además que no son el significado de conocimiento, o por lo menos habitual. Digamos que son, como yo llamo, el tipo arcaicas. Sí, por ejemplo, el escritor que a mí me gusta, que es Manucho, es eso. Tiene un conocimiento tan especial del lenguaje bien dicho, que uno tiene que buscar en el libro sinónimos que la gente pueda entender, porque si no, son poca la gente que, no es beneficiando a nadie, pero cuando uno narra para un público en general, puede ser un público muy leído, como puede ser un público que no sea tan leído. Entonces, si uno narra las cosas, se puede como si fuera un elite. No, uno lo tiene que hacerlo coloquial. Es decir, lo que hablábamos hoy, que hoy decíamos que lo mal que se escribe. Digo, sin todos los letreros que se ponen en la calle, se pone como se habla la gente. Y yo digo, hablemos, porque en todos los países tienen su léxico, ¿no? Hablemos mal, pero escribamos bien. Yo no puedo decir, toma tal cosa, si no es para beber. Ten tal cosa. Si no, pero ni siquiera es tomar. En todo caso sería toma tal cosa. Y ponen tomar, el acento. Entonces, cuando uno narra, tiene que tratar de hacerlo coloquial. No bien escrito, no bien la cosa. Hacerlo lo más puro posible, pero tratando de buscar los sinónimos que la gente pueda entender sin estar buscando en el diccionario. A mí me pasó algo particular. Yo te estaba filmando y no tuve que dejar de mirar la cámara para mirarte a vos. Me atrapó muchísimo el cuento y dejé acá la mano fija, no sé qué habrá salido, pero te tenía que mirar a vos. No te podía mirar a través de la cámara. Ahora te cuento sí que es lo que interpreté yo del cuento. Es decir, no lo considero un cuento fantástico. Es decir, a pesar de que hay una progresión cronológica, no es cronológico el tiempo, por lo menos el cuento, por lo menos en el orden temporal. Para mí es un tipo que salió, la primera parte salió fracasado, pero a partir de que aparece, pierde la memoria. Pierde la memoria y todo ese relato, hasta que se despierta de nuevo, es su pérdida de memoria. Es decir, lo ato uno con los chicos que le dicen al viejo. Es decir, que ese viejo ha vuelto varias veces. Se veía en el pueblo. Se veía en el pueblo. Se veía en el pueblo un tipo que no se sabía de dónde había aparecido, la familia. Sí, es cierto. Esa parte que se te da. Ese lapso que está contado en pocos minutos es todos esos años donde él perdió el conocimiento de quién era. Claro, sí, se puede ser también. Y si no, se puede tomar como un tipo, digamos, una cosa de fantasía, como el pescador de Hiroshima, que es un cuento realmente fantástico, ¿no? Que uno no... Pero a mí me cuesta tomarlo por el lado de la fantasía. Claro, porque al leerlo no es lo mismo que al narrarlo, dijiste que hasta leído... Ya, pero en el libro no dice que cuento, no dice nada. No, claro. Lo dice, ¿no? No dice, es un relato así, con lo que yo conté. Contado, bueno, con otras palabras y otras cosas, pero no dice nada de eso. Lo de siempre, un cuento leído por 20 personas son 20 cuentos distintos.